versículo del Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesús enseña principios del reino que van más allá de la justicia humana. ¿Está de acuerdo en eso, hermano? Este versículo es muy corto, pero es un versículo muy poderoso, hermanos, y encierra una enseñanza poderosa sobre el servicio a Dios. A veces nosotros entendemos por servicio solamente en la iglesia, pero no, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué. La primera milla, hermanos, representa lo mínimo que hacemos, la obligación, aquello que cualquiera puede cumplir, hermanos. Por ejemplo, asistir a la iglesia, orar un poco, leer la Biblia, hermanos. Pero nuestro Señor Jesús nos llama a no quedarnos en lo básico, sino a caminar la segunda milla, hermanos, que es el terreno de la entrega voluntaria, del servicio con amor y excelencia, donde ya no hacemos las cosas por obligación, sino porque nos nace del corazón, hermanos, porque hay algo dentro de nuestro corazón que nos arde, nos quema para servirle a nuestro Dios. ¿Está de acuerdo, hermanos? La Biblia dice en Colosenses 3:23, esto lo dijo el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Está de acuerdo, hermano? Este versículo es poderoso y esto nos recuerda, hermanos, que servir a Dios exige pasión, exige entrega, exige excelencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque trabajamos para Él y no para agradar a las personas, no para quedar bien con el hermano de al lado, no para quedar bien con los líderes, nuestros pastores, no. Primero es para agradar a Dios. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesús es el mismo ejemplo supremo, hermanos, porque Él no solo caminó una milla con nosotros, sino que fue hasta el Calvario, hermanos, entregando su vida en la cruz. Él no dio lo mínimo, se dio por completo, hermanos. Por eso hoy el Espíritu Santo nos desafía a preguntarnos: ¿estamos siendo cristianos de la primera milla? ¿Conformistas en la mediocridad? ¿O hemos estado entrando a la segunda milla, hermanos, donde se revela la verdadera pasión por Dios? ¿En cuál milla se encuentra usted hoy, hermanos? El llamado es a dejar la milla, hermano, de la obligación y abrazar la milla del amor, porque es ahí donde está el verdadero gozo de servir a Dios y por el poder del Evangelio, hermanos. ¿Está de acuerdo? Gloria a ti, Señor. Entonces, hoy, hermanos, quiero dejar claro que el mejor ejemplo de caminar la milla extra nos las dio nuestro Señor Jesús. Porque Él no vivió limitado a lo que la sociedad decía, hermanos, ni a lo que la religión imponía en ese tiempo, sino que mostró una vida consagrada al Padre. Siempre, siempre nuestro Señor Jesús fue más allá de lo común, hermanos, más allá de lo establecido, más allá de lo esperado. Nuestro Señor Jesús vivió la milla extra en todo lo que hizo. ¿Está de acuerdo, hermano? Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús dio más allá de lo normal, de lo común, de lo esperado. Siempre avanzó más, siempre caminó más, todo por nosotros. Jesús vivió la milla extra en todo lo que hizo, hermanos. Fíjese, cuando los judíos evitaban pasar por Samaria, nuestro Señor Jesús entró ahí. Y no solo caminó entre ellos, sino que habló con una mujer samaritana, algo que ningún judío habría hecho. Y no se detuvo en la conversación, hermanos. Él fue más allá porque le pidió agua. Imagínese esa escena, Señor. Imagínese esa escena, un judío hablando con una samaritana y todavía pidiéndole agua, hermanos. Eso es impresionante, ¿no? Un judío pidiendo agua a una samaritana. Eso era algo que no sucedía, hermanos, en aquel tiempo. Pero nuestro Señor Jesús rompió las barreras culturales, hermanos, las barreras raciales y las barreras religiosas de aquel tiempo.
porque Él no vino a vivir limitado, hermano, sino a enseñarnos a caminar esa milla extra en amor y en servicio. ¿Está de acuerdo, hermano? Dígame, hermano, si está de acuerdo. Nuestro Señor Jesús también sanó en el día de reposo, cuando las tradiciones decían que estaba prohibido. Eso es ir más allá, hermanos. Nuestro Señor Jesús comía con pecadores, algo que escandalizaba a los fariseos, porque para ellos lo correcto era separarse de los impuros. Ellos hacían acepción de personas. Ellos sí decían, con él sí, con él no. A él sí le sirvo, a este no le sirvo. Impresionante, hermanos. Pero nuestro Señor Jesús se acercó a ellos, cenó con ellos y les mostró que la gracia de Dios no excluye a nadie. La gracia de Dios es para todos, hermanos. Nuestro Señor Jesús dejó que una mujer de mala reputación lavara sus pies con sus lágrimas. Tocó al leproso que nadie se atrevía a tocar, hermanos. Libró de la muerte a una mujer adúltera que debía ser apedreada según la ley, hermanos. Una y otra vez Jesús mostró que el reino de Dios no se limita a las normas de los hombres, sino que trasciende y que va más allá. ¿Está de acuerdo, hermanos? Nuestro Señor Jesús vivió bajo el principio de la milla extra. Y en contraste, vivimos hoy en una generación que busca lo mínimo indispensable. Una generación que quiere bendiciones sin compromiso, hermanos. Promesas sin obediencias y recompensas sin esfuerzo. Muchos queremos el cielo, pero no queremos el sacrificio, hermanos. No queremos sacrificarnos en nada, hermanos. Muchos queremos victorias, pero no queremos batallas. Muchos queremos ser usados por Dios, pero no queremos pagar el precio de la entrega. ¿Está de acuerdo, hermano? Pero la verdad, hermano, es que el reino de Dios no se edifica con lo ordinario, con lo básico, con lo mínimo. El reino de Dios avanza con hombres y mujeres que deciden dar más allá de lo que se les pide. Amén, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesús nos dijo: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Es una orden del Señor. Es algo que el Señor nos dice que hagamos. La primera milla, hermanos, que caminamos es obligación. Era la ley romana en aquel tiempo, hermanos. Cualquier soldado podía forzar a alguien a cargar su equipaje por una milla. Esto es como 1,5 kilómetros, hermanos. Les decía: carga mi casco, mi equipaje, mi espada. Todo lo ponían a cargar, hermanos. Y esto era obligatorio, pero a la vez también para ellos era humillante e injusto, hermanos. Pero fíjese cómo es nuestro Señor Jesús, que nos enseñó que si alguien nos pide una milla, no nos detengamos ahí, sino que vayamos 2, que vayamos más allá, que avancemos más allá de lo que se nos pide. Porque en la primera milla, hermanos, somos esclavos, pero en la segunda milla somos libres, hermanos. Amén. En la primera milla, hermanos, actuamos porque se nos obliga, pero en la segunda milla actuamos porque lo decidimos, por convicción propia, hermanos. Y esa es una decisión voluntaria. Nuestro servicio debe de ser con amor, debe de ser con entrega, debe de ser con pasión, hermanos. Dios está buscando siervos que caminen esa milla extra. Siervos que se entreguen al servicio, siervos que se entreguen a la voluntad de nuestro Dios. Porque en la milla extra, hermanos, se revela quién de verdad sirve a Dios con pasión. En la milla extra, hermanos, se distinguen los que solo cumplen de los que aman la verdad. Amén. En la milla extra, Dios no solo ve sus manos,
sino que ve el corazón de cada uno de nosotros, nuestra disposición para seguir haciendo las cosas. Y para que entendamos este principio, hermanos, pensemos, Dios no negoció, no dijo mañana lo haré, Señor, sino que al contrario, madrugó, preparó todo y caminó 3 días hacia el monte Moriah. Imagínese, hermano, eso es caminar la milla extra. Eso es obedecer a Dios cuando cuesta, hermanos, cuando duele, cuando hasta nos parece ilógico el por qué Dios nos manda a hacer lo que nos manda a hacer. Otro ejemplo bíblico es Rebeca, hermanos. A Rebeca, el siervo de Abraham, le pidió agua, y ella no solo le dio de beber a él, sino que ofreció voluntariamente sacar agua para todos sus camellos. Amén. Nadie se lo pidió, hermanos, nadie lo obligó. Fue su corazón de servicio el que la llevó a dar más de lo mínimo. Amén, hermanos. Y esa milla extra, fíjese, la posicionó para ser esposa de Isaac y madre de naciones. Imagínense lo que nos lleva al servicio. ¿A dónde nos lleva el servicio? Siempre nos va a llevar a algo más, pero también a una bendición del Señor para nuestras vidas. Otro ejemplo bíblico, hermano, el rey David también caminó la milla extra. Cuando todos veían a Goliat como una amenaza, él lo vio como una oportunidad para honrar a Dios. Amén. Porque no era su batalla, hermanos, no era su responsabilidad, pero se adelantó, tomó la onda y caminó hacia el gigante por convicción propia, por voluntad propia. Amén, hermanos. Esa milla extra lo llevó del anonimato al propósito de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por encima de todos estos ejemplos está nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo de la milla extra, hermanos, porque Él no vino solo a cumplir la ley, vino a superar las expectativas humanas para revelar el corazón del Padre aquí en la tierra, y que nosotros conociéramos al Padre por medio de Jesús. Amén, hermanos. Porque lavó pies que nadie quería tocar, porque sanó en sábado, desafiando tradiciones muertas de aquel tiempo. Tocó la piel del despreciado, del leproso, abrazó al marginado que todos se alejaban, y finalmente cargó una cruz que no le correspondía, hermanos. Él no caminó solo una milla, caminó hasta el Calvario, hermanos, y no lo hizo por obligación. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ustedes y a mí. Por esa simple y sencilla razón, el servicio que tenemos que hacer para Dios es por amor, por entrega y por pasión. ¿Está de acuerdo, hermano? Él mismo nos los dijo, hermanos. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13, dice nuestro Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué impresionante palabra. Eso me ministra, hermanos, el amor de Dios, el servicio de Dios en esta tierra por cada uno de nosotros. Nadie tiene mayor amor que ese. Nadie, hermanos, nadie, que uno ponga su vida por sus amigos. Amados hermanos, la milla extra no es cómoda, la milla extra no es popular, la milla extra no es fácil. Amén. Pero es allí donde se revela el corazón del verdadero siervo. Es allí donde Dios transforma lo ordinario en extraordinario, hermanos. Es allí donde lo que hacemos deja de ser rutina y se convierte en sacrificio voluntario, en adoración verdadera a nuestro Dios. Hoy el Señor nos está llamando a dejar la religión de mínimos y abrazar la fe de una entrega total. Pasar de la primera milla de obligación a la segunda milla de la pasión. Pasar de servir por deber a servir por amor, hermanos. Pasar de hacer lo mínimo a ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros.
Y quiero decirle algo, esto no solo es en la iglesia. El servicio no solo es un ministerio, un liderazgo aquí dentro de la iglesia. No, hermanos, nuestro servicio también es en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros vecinos. Ahí también debemos demostrar nuestro servicio, porque el Señor nos dijo orar unos por otros, bendecirnos unos a otros. Amén, hermanos. El servicio no nada más es en una iglesia, es en nuestra casa, con nuestros hijos. Cómo les sirvo, cómo los atiendo, cómo los enseño, cómo los capacito en la palabra. A mi esposo, cómo lo recibo cuando llega del trabajo, cómo le digo cuando se va. Y viceversa, el esposo igual tiene sus obligaciones. Entonces el servicio no nada más es aquí, no es un ministerio. El servicio es en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Y si Dios te usa para su ministerio, de igual manera haz tu servicio en una entrega total. ¿Está de acuerdo, hermanos? Porque el servicio verdadero no empieza en un púlpito, hermanos. No empieza en una iglesia, empieza en casa, con la familia, con los que están a nuestro alrededor. Amén. Hermanos, en la segunda milla, Dios no solo ve lo que hacemos, sino que ve lo que somos, quiénes somos en realidad, ¿no? A veces aquí sí ayudo y le hablo bonito a mi hijo, pero en mi casa le hablo feo, le hablo duro y ni siquiera recojo mi toalla mojada que dejo tirada en el cuarto. Pero si en la iglesia quiero hacer todo el servicio, ¿con qué intención? ¿Para que te vea el pastor, un líder? No, hermano, el servicio es en tu casa también. Recoge la toalla, levanta la basura, dirige bien a tu familia. ¿Está de acuerdo, hermano? Y hoy quiero hablarles de 3 principios, hermanos, que nos guiarán para llegar a esa milla extra en nuestro servicio a Dios. Y el primer punto es el servicio en la primera milla es obediencia. En la segunda milla es pasión. ¿Está de acuerdo, hermano? La primera milla representa lo que se espera de nosotros. Eso es algo normal. Asistir a la iglesia, ayudar, cumplir con nuestros deberes, hacer lo que nos corresponde. Eso es normal. Eso es obediencia, ¿está de acuerdo? Y es buena, pero es lo mínimo requerido. Es lo mínimo requerido. La segunda milla es el terreno donde se prueba el corazón de cada uno de nosotros. Cuando sirves sin que te lo pidan, hermano. Cuando oras sin que nadie te lo exija. Y cuando das sin que nadie te lo mande. Amén, hermanos. A veces nos tienen que andar como los animalitos arriando para hacer algo. A veces nos tienen que estar diciendo una y otra vez las necesidades y lo que nos toca hacer. Hermano, tenemos que servir por convicción, por amor al prójimo, por agradar a Dios primero. En esa milla extra, el servicio se convierte en adoración, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos aplausos, porque no buscamos felicitaciones, no buscamos ni que hablen bien de nosotros. No buscamos nada para nuestro beneficio. Lo único que buscamos es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es nuestro servicio, honrar al Rey de Reyes. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es claro el versículo, hermanos. Aquí claramente el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas para dar instrucciones prácticas de cómo debe vivir el cristiano día a día. ¿Está de acuerdo con ese versículo, hermano? En el capítulo 3 habla de la nueva vida en Cristo, de cómo deben de comportarse en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. Este versículo nos recuerda que la vida cristiana no se limita en el tiempo, no se limita en el día domingo, sino que se vive, hermanos, en el trabajo, sino que se vive en la casa, en la escuela, en la calle, en la verdulería, en la tortillería, donde quiera que nos paremos. Debemos de vivir el servicio a Dios.
Imagínense si nuestro Señor dijo: id y hacer discípulos, ¿qué servicio vamos a entregar allá afuera? ¿Qué servicio vamos a dar para nuestro Señor? Hermano, cada acción puede ser un acto de adoración si lo hacemos con amor, con obediencia y con fidelidad a Cristo. En pocas palabras nos enseña que todo lo que hagamos debe de ser hecho con excelencia, con integridad y amor, como si lo estuviéramos ofreciendo directamente al Señor y no a los hombres. Si Dios estuviera aquí, hermanos, haríamos un servicio de excelencia. Si nuestro Señor Jesús estuviera aquí físicamente, híjole, hermanos, ¿qué no haríamos por Él? Pero Él vive dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Él camina al lado de nosotros, adelante, atrás. Él está alrededor de nosotros. Y entonces nuestro servicio debe de ser total y entregado. Amén, hermanos. Y algo pasa, porque Dios honra al que le sirve más allá de lo requerido. Grábese eso, hermano. Dios honra al que le sirve más allá de lo requerido. La primera milla representa lo que se espera de nosotros como creyentes de la iglesia. Amén, hermanos. Asistimos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, servimos en algún ministerio, pero eso es algo básico, como les decía. Pero en la segunda milla es donde se revela el corazón del hombre apasionado. Es el terreno donde el servicio deja de ser obligación y se convierte en una expresión de amor profunda para Dios. La obediencia cumple con lo que se pide nada más, pero la pasión da más allá de lo que se espera. ¿Está de acuerdo, hermano? Y Dios no busca siervos que solo cumplan, sino hijos de Dios que se deleiten en servirle, que se deleiten en el servicio a Dios. Un ejemplo bíblico, hermano, es María de Betania. En Juan capítulo 12, María tomó una libra de perfume de nardo puro y muy costoso, hermanos, y lo derramó sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo, secándolos con su propio cabello. Nadie le pidió que lo hiciera, porque no era parte de un protocolo, no era algo que se tenía que hacer. De hecho, fue criticada por los discípulos por desperdiciar algo tan valioso. Pero nuestro Señor Jesús la defendió, porque dice la Biblia en Juan capítulo 12 versículo 7: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. Imagínese, hermano, María caminó la milla extra. Su acto no fue obediencia, ni una orden, fue adoración a Dios, fue pasión desde el corazón, porque la Biblia dice que del corazón emanan todas las cosas. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínese, hermano, sirvió a nuestro Señor Jesús con lo mejor que tenía, sin esperar recompensa, sin buscar reconocimiento, sin que le dijera: no, María, eres buena, te alabamos, gastaste millones. Nada de eso, hermanos. No esperaba reconocimiento de nadie, solo del Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? Su servicio quedó registrado en la eternidad. ¿Cómo puede saberlo? Lea Mateo capítulo 26 del versículo 6 al 13 y se enterará de quién les estoy hablando, hermanos. Otro ejemplo bíblico es el centurión de Capernaum. En el libro de Mateo capítulo 8, este hombre no era judío, no era ni discípulo ni parte del círculo cercano de nuestro Señor Jesús. Pero fíjese, vino a nuestro Señor Jesús con fe y humildad, pidiendo sanidad para su siervo. Y cuando nuestro Señor Jesús se ofreció a ir a su casa, el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di tu palabra. Imagínese, su fe sorprendió tanto a nuestro Señor Jesús que no solo obedeció este hombre, sino que adoró con su fe en el Señor. Caminó la milla extra al reconocer la autoridad de Cristo sin exigir presencia física. Amén, hermanos. Déjeme decirle esto: muchos hacemos las cosas solo por cumplir.
de verdad, hacemos las cosas para llamar la atención de los que están a nuestro alrededor. Yo conocí gente y personas que servían en la iglesia, y ellos creían que al servir a la iglesia servían a Dios. Se sentían super ungidos de Dios, hermanos. Se sentían los super siervos de Dios y pensaban que solo ellos tenían una relación única con Dios porque servían, hermanos. Y a veces pasa, un servidor se le sube el agua al tinaco, hermanos. Un servidor pierde el piso, hermanos, porque crees que por servir a Dios, híjole, ya Dios te tiene haciendo una lupa. No, mi hermano, porque verdaderamente esos hermanos que conocí por dentro estaban mal, porque no amaban al prójimo, hermanos. No oraban unos por otros, porque sentían o pensaban que Dios los había escogido porque ellos eran especiales, cuando en realidad no era así, hermanos. Porque nada de lo que predicaban o enseñaban lo vivían. Pero eso sí, soy un gran siervo del Señor. Hablo de amor al prójimo cuando desecho a mi hermano. Hablo de que vamos a orar aquí en grupo para que me vean cómo oro, cómo intercedo. Pero cuando un hermano se acerca en lo privado, sí, hermano, estaré orando por ti. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo servimos al Señor? ¿Servimos porque nos toca? ¿Oramos solo cuando nos toca? Hermanos, nos congregamos a veces solo un día a la semana. Si usted trabaja en media semana, no se sienta mal. Por el trabajo a veces no se puede. Pero los que sí pueden, ¿cómo sirven a Dios? No vienen ni el martes, no vienen ni el viernes, y el domingo aquí estamos alzando manos. Y no estoy juzgando a nadie, pero nuestro servicio debe de ser de excelencia. Si decimos ser cristianos y seguidores de Cristo, es como les digo, si el Señor Jesús estuviera el martes aquí, hermanos, vamos a tener servicio, esto se llena, hermanos. Si el viernes el Señor Jesús estuviera aquí, hermanos, yo voy a orar por ustedes, esto se llena, se llena. Pero la presencia de Dios, les digo, está dentro de nosotros, está con nosotros, el orar unos por otros. He conocido testimonios de gente que está reunida orando y hay sanidades, hay milagros, porque el Señor está en medio de nosotros. ¿Está de acuerdo, hermanos? Bendito sea Dios. Tenemos un ministerio de misericordia, hermanos. Y alguien ya se acercó a preguntarle a la hermana qué necesita, qué hace falta, o espera que se lo digan, o espera que se lo recuerden. Tenemos necesidades en la iglesia, hermanos, tanto materiales como físicas, porque se necesitan manos. ¿Espera que se lo digan? Espera que le digan, fulano, 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 apóyanos, o porque nos nace, porque veo, aquí estoy, pastor, aquí estoy, líder, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué le sirvo? Porque es la casa de mi Señor, de mi Dios, la quiero tener bonita, ¿qué hago? O espera que le digan, hermano. Tenemos necesidades económicas para arreglar esta casa bonita, la casa de Dios, para que usted se sienta a gusto, se sienta en casa. ¿Se ha acercado a alguien, hermanos? Necesidades económicas para pagar la renta de este lugar, porque somos una familia, somos un cuerpo, y este lugar no se mantiene solo por dos personas. Con todo respeto, no son los pastores, somos todos, porque somos iglesia, somos un solo cuerpo, todos sentimos, somos un solo cuerpo con diferentes funciones, pero en sí, esta es nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Esta es nuestra casa, hay necesidades. No espere o no esperemos a que nos hablen, no esperemos a que nos digan. Amén, hermanos. Y nosotros sabemos las necesidades que hay, porque nos los dicen. Aún así nos los dicen, y hacemos algo, hermanos. ¿Hacemos algo? No caminamos esa milla extra. Ya no caminamos esa milla extra. Y cuando digo servir, hermanos, les repito, no nada más es en un ministerio, es en general. Servir a Dios en general. Servir a Dios en la congregación,
en nuestra casa, nuestra pareja, nuestros hijos, siempre mostrando que somos hijos de Dios, realmente hijos de Dios. Hermano, no sirva por compromiso, de verdad. No sirva porque de verdad siente, hermano, y hágalo por amor. Vaya más allá de lo normal, de lo común. La primera milla es cuando nos toca hacer lo que corresponde. Un ejemplo claro. Podemos llegar temprano al culto. Eso nos corresponde, pero la milla extra es cuando llegamos antes para orar por los que van a venir. Es llegar antes para orar por cada silla que Dios sea añadiendo a los que han de ser salvos. La primera milla, hermanos, es cuando predicamos porque nos asignaron, ya sea en un evento evangelístico, en un estudio bíblico, o porque simplemente nos dijeron que lo teníamos que hacer. Pero la milla extra, hermanos, es cuando predicas aunque nadie te lo pida. En donde sea que estés, hermano, en el trabajo, en la escuela, con tus vecinos, con tu familia, con tu amigo, en las redes sociales. Y eso es porque la palabra de Dios te quema por dentro. Amén, hermanos. Cuando estás en el trabajo, ¿le compartes a alguien? Porque estás haciendo un servicio a Dios. Cuando estás con una vecina, oiga vecina, he visto que tiene situaciones, pero quiero comentarle de un Salvador. Quiero platicarle de alguien que restaura matrimonios, de alguien que sana hijos. ¿Lo haces, hermano? ¿O nada más quieres el servicio aquí en la iglesia, donde todos te vean? Nada más quieres servir a donde te alaben, a donde te exalten. ¿A dónde quieres servir, hermanos? La primera milla es cuando oramos por nuestra familia. Pero la segunda milla es cuando intercedes por los que te han herido, por los que te han lastimado. En la primera milla haces lo justo, lo que te corresponde. Pero en la milla extra haces lo que transforma, hermanos, lo que cambia. Y en esa milla extra es donde Dios se manifiesta con poder. Amén, hermanos. Dios no se impresiona con lo mínimo, Él se revela en lo máximo. Cuando tu servicio se convierte en pasión, ya no importa si te ven, ya no importa si te aplauden, ya no importa si te reconocen, ya no te importa, porque sabes que estás sirviendo al Rey de Reyes y no a los hombres. Amén. Y esa entrega voluntaria, Dios derrama su gloria. Y quiero preguntarte, hermano, ¿estás sirviendo por obligación o estás sirviendo por pasión, porque de verdad lo sientes? ¿Estamos en la primera milla o ya decidimos caminar la segunda milla, hermanos? Reflexione usted mismo. Y esto me lleva al segundo punto, hermanos, que es la milla extra. Revela quién sirve por convicción y quién por conveniencia. Esta prédica primero me ministró a mí, hermanos, antes de compartírselas. Y fue algo muy duro, porque también me confrontó. También tengo errores que tengo que ir acomodando en mi caminar con el Señor. Amén, hermanos. Muchos servimos mientras nos conviene, mientras hay aplausos, mientras hay visibilidad. Pero en la milla extra no hay público, hermanos. No hay quien nos vea, no hay escenarios, no hay plataformas, no hay aplausos, no hay nada. Solo estamos Dios y nosotros, y eso es maravilloso. Solamente Dios y nosotros, y es ahí donde se revela el carácter del siervo. ¿Sirves cuando nadie te ve, hermano? ¿Verdaderamente sirves cuando nadie te ve? ¿Sigues avanzando cuando estás cansado? ¿Das todo cuando ya caminaste algo? ¿Das cuando ya diste todo? La milla extra, hermanos, separa a los obreros del reino de los simpatizantes del templo. Amén, hermanos. La milla extra separa a los obreros del reino de los simpatizantes del templo. En la primera milla todos parecemos fieles.
Todos cantamos, todos oramos, todos servimos, todos andamos movidos. Pero en la milla extra es donde se prueba la motivación del corazón. Te pregunto, hermano, ¿por qué haces lo que haces al día de hoy? ¿Por convicción o por conveniencia? ¿Por amor a Dios o por beneficios personales? ¿Por qué lo haces, hermano? La milla extra no se camina por interés, se camina por entrega. Amén. La conveniencia busca lo cómodo, hermanos, pero la convicción abraza lo costoso, lo que duele, lo que duele. Entregado que está, pero los demás días que nos congregamos no lo vemos. Cuidado, hermano, cuidado. Tenemos que hacer un servicio total, no porque ya pegué esto, ya arreglé aquí, nada. Tenemos que estar aquí el mayor tiempo posible, porque es nuestra comunión de nosotros con Dios. ¿Está de acuerdo, hermanos? Porque la Biblia es clara y la Biblia dice que la salvación no es por obras, amado hermano. No es por obras. Amén. Cuidado, hermano, cuando solo venga a congregarse y esté en su teléfono y no preste atención al mensaje de Dios. Aguas, porque como quiera desde aquí no lo vemos. El de adelante no ve lo que hace el de atrás, pero Dios, que ve todo, muestra, ahí ve que si estás mostrando tu interés de ponerle atención a Dios. Está viendo si verdaderamente te interesa estar aquí escuchando su mensaje, o simplemente venimos por compromiso, porque viene mi pareja, porque viene mi esposo, porque quiero que mi esposo o mi esposa vea que vengo a la iglesia. No, mi hermano, ese no es el servicio que le agrada a Dios. Amén, hermano. Porque cuando llega el anonimato, el cansancio, la crítica, el abandono, ahí mero se revela quién camina por convicción, hermanos. La milla extra no tiene reflectores. ¿Sabe qué tiene la milla extra, hermanos? Tiene una cruz. La milla extra tiene una cruz. Tiene lágrimas, tiene sacrificio, tiene cansancio, tiene dolor, tiene incertidumbre, tiene desesperanza, hermanos. Y a veces hasta tiene conflictos con los demás, con nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque muchos dirán: ¿para qué haces lo que haces si ni te lo agradecen? ¿Para qué haces lo que haces si ni te lo agradecen? ¿Por qué lo haces si ni te dan las gracias, hermano? ¿Para qué lo haces tú si hay más personas? Aguas con esas personas, porque si usted quiere hacer su servicio de entrega, de amor y de pasión, el diablo es lo primero que pone, las trabas, las piedras de tropiezo, hermano. Si a mí me preguntaran: ¿por qué lo haces tú si ni te dan las gracias? No me interesa. Mi lugar está en el cielo. Mis gracias están con Dios. Mi lugar está allá arriba. Aquí en la tierra no espero nada, solamente la presencia de mi Señor Jesús. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero en la segunda milla, hermanos, solo están los que están convencidos de su amor. Están convencidos de su agradecimiento a Dios, hermanos, por cualquier cosa que haya hecho Dios en nuestra vida. Simplemente por eso seguimos caminando para el Señor, en agradecimiento, que me sanó, que me salvó, que me restauró, que me dio una nueva vida, que Él es mi sanador, mi salvador, mi restaurador, la puerta, los ríos de agua viva. Gloria a Dios. Por ese simple hecho yo le sirvo. Por esa simple razón yo le sirvo. Me vean, no me vean, abajo de una piedra, escondido atrás de una cortina, yo le sirvo.
Si nadie me lo agradece, no me importa. Si nadie me alaba, no me importa. Yo lo hago por amor a Él, por lo que Él hizo por mí. Amén, hermano. Diga un fuerte amén, hermano. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Y le voy a poner un ejemplo bíblico, hermano, de la segunda milla de seguir a Noemí. Su esposo había muerto, su futuro estaba incierto, y Noemí le insistía que regresara a su tierra. Pero ¿qué respondió Ruth? No me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es una convicción, hermanos, de Ruth. Ella caminó la milla extra, no por conveniencia, sino por fidelidad. ¿Y sabe qué pasó? Dios la honró, convirtiéndola en parte del linaje de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Pedro y Judas, ambos caminaron con Jesús. Ambos sirvieron. Ambos fueron parte del ministerio. Pero cuando llegó la prueba, Judas lo traicionó por conveniencia, por dinero y por ambición. Mas sin en cambio, Pedro, ese Pedrito, lo negó por miedo, hermanos, pero su corazón estaba convencido de que Él era el Mesías esperado. Amén, hermano. Lloró amargamente, se arrepintió y volvió a servir con pasión. La diferencia entre Judas y Pedro no fue el error, hermanos. No fue el error, fue la convicción para servir a Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Judas nunca caminó la milla extra, jamás. Pero Pedro sí. Pedro sí caminó la milla extra. Y hagas estas preguntas, amado hermano. ¿Servimos cuando nos reconocen, pero nos detenemos cuando nos ignoran? Cuando no nos dan las gracias, cuando no voltean a ver que ya limpié todas las sillas y nadie me dice gracias. Oramos con fervor cuando todo va bien, pero cuando empieza la mala racha, la lucha, la guerra, nos alejamos. ¿Qué hacemos, hermanos? La conveniencia dice, sirvo mientras me convenga. Pero la convicción dice, sirvo aunque me cueste. La conveniencia busca posición para este mundo, para esta tierra. Pero la convicción busca el propósito de Dios para esta tierra. Amén, hermanos. La milla extra es el terreno donde se caen las máscaras, hermanos. Donde el siervo permanece y se queda y el interesado se va. Donde el que ama a Dios se entrega más y el que ama al mundo y al beneficio se retira. Qué fuerte, hermano, de verdad qué fuerte. Pero Dios está buscando siervos que sirvan por convicción, que no se detengan cuando hay oposición, que no se enfríen cuando hay desánimo, que no se vendan cuando haya tentación. Hermano, ¿estamos caminando por conveniencia o por convicción? Porque algo, déjeme decirle, que la milla extra no es para todos, La milla extra no es para todos. Es para los que han decidido que su vida no les pertenece, que su servicio no depende de las circunstancias y que su fidelidad no tiene precio. ¿En qué milla está, hermano, el día de hoy? ¿Cómo es que le sirve al Señor? ¿Qué es lo que usted hace para agradarle al Señor? Tenemos que ponernos a meditar bastante y vernos al espejo y ver realmente quiénes somos delante de Dios. Él lo sabe, pero nosotros también tenemos que saberlo y entenderlo para saber qué es lo que tenemos que cambiar, transformar y empezar de nuevo. Amén, hermanos. Y esto me lleva a mi tercer punto. La milla extra es el terreno donde Dios promueve a sus siervos. ¿Está de acuerdo en eso, hermano? Quiero que sepa, hermano, que Dios no promueve en la comodidad. Eso sí es un hecho. Promueve en la entrega, promueve en la disposición, promueve en la decisión, en la pasión por servir.
¿Sabe por qué? José fue promovido en la cárcel. El rey David fue promovido en el anonimato. Y Elías fue promovido en el desierto. Y cada uno de ellos caminó la milla extra. Amén, hermano. Si quieres ser usado por Dios, no te quedes en lo básico, hermano. No te quedes en lo que te corresponda, da más allá. Camina la milla extra. Sirve aún estando en tu propia casa. Ama cuando no te amen. Da cuando ya diste. Da cuando no tengas, hermano. De verdad, cuando no tengas, da. Porque ahí en ese terreno es donde Dios te encuentra. Donde tienes ese encuentro con Dios. Dios no exalta al que hace lo mínimo, sino al que se rinde por completo. La milla extra es el lugar donde se forjan los verdaderos seguidores de Cristo. Siervos, ministros, maestros, donde se forma el carácter del cristiano, donde se prueba la fidelidad de cada uno de nosotros. Es ahí, hermano, en ese terreno de sacrificio donde Dios derrama su unción, abre puertas y establece autoridad. Amén, hermanos. La promoción en el reino no viene por posición, sino por disposición. Muchos queremos ser usados por Dios, pero pocos queremos pagar el precio realmente. Y si usted tiene alguna duda de esto, acérquese a nuestros pastores y dígales y pregúnteles cómo ha sido este caminar. Hoy estamos aquí porque hombres se esforzaron, porque hombres avanzaron, porque nuestros pastores decidieron obedecer a Dios y seguir. Quiero caminar esa segunda milla. De un lugar pequeño, hoy estamos en un lugar más grande. Y déjeme decirle que nuestros ojos verán lo que Dios hace en sus vidas. Amén. Cuando caminas esa milla extra, Dios te honra. Y este lugar será un lugar de honra, hermanos. De verdad, un lugar de honra, hermanos. Queremos púlpitos sin proceso, autoridad sin quebranto, liderazgo sin obediencia. Queremos servir sin pasión, influencia sin intimidad. ¿Cómo la vamos a ganar? ¿Cómo nos vamos a ganar eso? Pero Dios no se deja impresionar por los talentos. Dios no se deja impresionar por eso. Él promueve a los que caminan la milla extra. Cuando nadie los ve, cuando nadie los aplaude, cuando nadie los comprende, cuando nadie los reconoce, cuando nadie sabe, hoy pintaron esta barda, ¿quién fue? No sabemos. Dios sí lo sabe, y al que lo hizo, Dios lo va a honrar. Amén. ¿Quién recogió esa basura? No sabemos, pero Dios lo sabe, y al que lo hizo, Dios lo va a honrar. Amén, hermanos. Él promueve a los que caminan la milla extra. José, les decía, fue promovido en la cárcel, no en el palacio. José, antes de interpretar sueños, fue traicionado, hermanos. Fue vendido, fue acusado falsamente y fue olvidado en esa celda. Pero en cada etapa que él pasó, él caminó la milla extra. Sirvió en la casa de Potifar con excelencia, hermanos. Administró la cárcel con fidelidad. No se quejó, no se rebeló, no se rindió. Y cuando llegó el momento, Dios lo levantó para gobernar Egipto. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando, hermanos? En el servicio Dios te va a promover. Mientras tú sirvas, mañana pasado está aquí tu esposo. Mientras tú sirvas, mañana pasado vas a tener un buen trabajo. Mientras tú sirvas, tus hijos se van a convertir a Cristo. ¿Sí lo entendemos, hermano? Nuestro servicio a Dios debe de ser de excelencia y Él nos va a honrar. A lo mejor no nos dará economía, pero nos dará lo que nuestro corazón anhela. Que mi esposo esté aquí entregado, que mi pareja esté aquí entregada, que mis hijos estén aquí arrodillados clamando al Señor. No te canses de servir, hermano. No te canses de servir en donde quiera que estés. Amén, hermano. La promoción de José no vino por su don, sino por su entrega, por su compromiso, por su pasión, por su fidelidad a Dios y porque en su mirada estaba el Dios Todopoderoso. ¿Lo cree, hermano?
Dios lo probó en lo oculto antes de usarlo en público. El rey David fue ungido como rey, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años huyendo, escondido en cuevas, despreciado por muchos, pero en ese proceso, escuche bien, en ese proceso caminó la milla extra, porque honró a Saúl, aunque lo perseguía. Lideró hombres quebrantados, escribió salmos en medio del dolor, y cuando Dios lo levantó, ya no era solo un guerrero, era un adorador con corazón de pastor. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. La milla extra lo formó, lo quebró, pero lo preparó y lo posicionó para el reino de Dios. Otro ejemplo, hermanos, es Elías y Eliseo. Eliseo caminó la milla extra detrás de Elías, porque sirvió, porque siguió, porque aprendió. Y cuando Elías le preguntó que qué quería, Eliseo pidió una doble porción. Pero no solo la recibió por pedirle, hermanos, sino porque perseveró. Caminó desde Gilgal hasta el Jordán, hermanos, sin rendirse, sin distraerse. Y cuando Elías fue llevado, Eliseo tomó el manto. Amén, hermanos. La milla extra lo posicionó para heredar la unción de Elías. Y hoy quiero preguntarte, hermano, ¿quieres ser promovido por Dios? ¿De verdad quieres ser promovido por Dios? Si tu respuesta es sí, hermano, camina la milla extra. De verdad, camina la milla extra. Sirve cuando estés cansado. Predica cuando no haya respuesta. Ora por los demás cuando no te lo piden. Ama cuando no te amen. Y sé fiel cuando todos te traicionan y se rinden. La milla extra es el terreno donde Dios te ve, hermano. Donde Dios prueba el corazón. Donde Él decide si estás listo para más. La milla extra, hermano, no es el lugar de los cómodos. Es el lugar de los que están rendidos. Es el lugar de los que están rendidos a Dios. Dios no promueve por apariencia, hermanos. Promueve por perseverancia. Si hoy estás en la segunda milla extra, hermanos, aunque nadie lo note, aunque parezca que no pasa nada, sigue caminando. Sigue avanzando. A lo mejor aquí no te vemos tu esfuerzo. Aquí no vemos el esfuerzo que hiciste el día de ayer, el esfuerzo que hiciste en la mañana, pero Dios sí lo ve. Dios ve tu esfuerzo que haces todos los días de lo que estás haciendo en tu vida, y créeme que serás recompensado, hermano. Amén, hermanos, porque en ese terreno Dios está formando algo eterno para cada uno de nosotros. Porque la promoción de nosotros no viene de los hombres, sino viene de Dios. ¿Está de acuerdo? Cuando eligieron al siguiente discípulo que no estaba, todos oraron. Hubiera sido por los apóstoles, oraban al que mejor les caía, ¿no? Pero la promoción no viene del hombre, sino viene de Dios. Amén, hermanos, porque Dios te promociona en esta tierra para que seamos sacerdotes de nuestra casa. Porque Dios te promociona para que seas esa mujer que edifica su casa. Porque Dios te promociona para ser el hijo que honre a su padre y a su madre. Porque Dios honra a los que caminan más allá de lo requerido. ¿Está de acuerdo, hermano? Ya estoy por terminar. Hoy, hermanos, el Señor nos llama a ser cristianos de segunda milla. A no ser ordinarios. A ser cristianos de segunda milla en nuestro servicio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, hermanos. Si alguien nos ofende, perdonemos 2 veces. Si alguien nos pide una mano, démosle 2, hermanos. Si nos dan talento, usemos el doble de ese talento para la gloria de Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? El que camina la segunda milla no lo hace para agradar a los hombres, sino porque sabe que el Padre lo ve. Y mientras otros viven midiendo lo que hacen, nosotros caminamos más lejos, porque cada paso extra es una oportunidad de demostrar el amor de Dios en esta tierra. Amén.
Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a ir más allá de los límites, hermano? ¿Está dispuesto a caminar más allá? ¿Está dispuesto a caminar la milla que nadie quiere recorrer? La milla de lo secreto, la milla de lo oculto, la milla del no agradecimiento. ¿Está dispuesto, hermano? Porque esa milla está marcada por la cruz, hermano. Y el que camina esa milla ve milagros, ve sanidades y ve victorias que no se ven en la zona de comodidad. ¿Bien, hermanos? Hoy quisiera que el Espíritu Santo, hermanos, hoy encienda en nosotros esa pasión de dar más, de servir más allá, de amar más, de hacer más por Él y para la gloria de Él. Hermano, cuando la iglesia camina la segunda milla, el mundo ve a Cristo en nosotros. Cuando la iglesia avanza en la segunda milla, todos los que están alrededor van a ver a Cristo en nosotros. Tenemos que caminar esa milla extra, tenemos que avanzar esa milla extra y tenemos que hacerlo por amor y no por compromiso. Amén, hermanos, póngase de pie, amado hermano. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre mío.